Ok, ajá, ahí suena la vocecita. No sé si ustedes la oyen. A mí me sale siempre que lo pongo a grabar la nota que está grabando. Ok, entonces, ven, muchachos, hoy nos toca hablar sobre herramientas de control de calidad. El tema es que para controlar la calidad en un proceso, el control que se hace siempre es estadístico. O sea, de otra forma realmente no estamos controlando porque si no estamos trabajando con base en datos y estamos trabajando como con base en corazonadas o en buenas intenciones, eso realmente no es control. Entonces, el tema de hoy es control estadístico y por eso hicimos primero la pruebita diagnóstica para ver en qué temas estábamos bien y cuáles temas hay que repasar antes. Entonces, esto ya lo hicimos y vamos con lo primero. La primera pregunta que venía en esa prueba diagnóstica era una prueba de convertir una fracción en un porcentaje, que prácticamente no, de hecho todo el mundo la tuvo correcta. Entonces, esa parte la voy a pasar muy rápido con una aclaración nada más. El hecho de que existen proporciones y que también existen porcentajes y que a veces la gente las confunde porque son muy parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, para que tengamos en el vocabulario que podemos hablar de fracciones, proporciones y porcentajes. Entonces, un porcentaje siempre se asocia a una proporción y la proporción es una parte de la unidad, es decir, una parte del uno. Entonces, las proporciones siempre son algo así como 0, algo. Por ejemplo, un cuarto, que ahí está representado gráficamente, se convierte en 0,25, que sería la proporción, y de aquí uno pasa al porcentaje, que es el 25%, multiplicando por 100. Y obviamente uno puede tener diferentes fracciones que ustedes saben que por simplificación las puedo llevar a la misma proporción y de la proporción puedo pasar al porcentaje. Entonces, durante el curso me van a escuchar hablar de proporciones. Ustedes se acuerdan que la proporción es haber hecho la división de la fracción, ¿cierto? Un cuarto es 1 entre 4, entonces la proporción es el 0,25, la parte de la unidad. Eso así nada más como por encimita. Igual si en algún momento algo de lo que voy diciendo no se entiende o lo digo muy rápido y necesitan que repita o algo así, ahí me avisan. Después tenemos aquí una tablita donde hay temas de cálculos de proporciones o cálculos de porcentajes cuando los datos que tenemos son numéricos. Yo he notado, y tal vez en ustedes no porque ustedes son de conta, pero yo he notado que a veces es muy fácil hacer como cálculos de porcentajes cuando lo que estoy contando son personas o son objetos, pero nos cuesta más cuando lo que me interesa o el sujeto de la investigación son números, datos numéricos. Entonces aquí hay un ejemplo numérico que vamos a ver así rapidín. Dice que a veces la unidad podría ser un conjunto de objetos, personas o datos, y en este caso mi unidad son estos 20 datos. Estos 20 datos son básicamente el circulito que teníamos aquí, ¿cierto? Todos los datos serían todo el círculo. Y luego me dicen que el conjunto anterior, bueno, está formado por los 20 datos y que hay 7 datos que son menores a 100, que son los que están sombreados en amarillo. Entonces, esto es común. Es muy posible que en un conjunto de datos yo tenga que buscar los que me interesan y los que manejan bien Excel, pues saben que uno en Excel puede contar si de todos los datos que existen, Excel me cuenta los que cumplen con algún criterio. Contar si son menores a 100, contar si son mayores a 100, etc. Y si yo quiero saber aquí el porcentaje de datos menores a 100, pues obviamente tengo 20 datos, cuento los que son menores a 100, que serían estos 7, y 7 de 20 me da 0,35, es la proporción. Entonces, multiplicado por 100, el 35% de los datos es menor a 100. Y esto lo vamos a usar muchísimo cuando hagamos distribuciones de frecuencia, que es una parte de alguna de las herramientas de calidad que vamos a ver y que de hecho en el cuestionario no nos fue muy bien en distribuciones de frecuencia. Una pregunta tuvo 9 respuestas buenas y la otra pregunta solo 7. Y parte de hacer distribución de frecuencias es hacer esto, es buscar todos los datos y empezar a contar dentro de los datos los que cumplen con algún criterio y calcular el porcentaje. Entonces, hasta aquí eso es nada más porcentajes. Aquí hay un ejemplo que cuando les pase la presentación ustedes lo pueden resolver y si alguien tiene dudas ahí me avisan, entonces yo les puedo ayudar o les ayudo a revisar. Pero el ejemplo me lo voy a saltar ahorita. Y este que viene aquí, este sí quiero que lo hagamos porque la primera pregunta de porcentajes, todo el mundo la tuvo bien, que fue convertir la fracción en porcentaje.
Pero la segunda pregunta de porcentajes no todo el mundo la tuvo bien, que era la que decía que en una clase habían 80 o que era en una clase habían 80 estudiantes y 60 decían que deberíamos utilizar el celular en clase. Entonces, este ejercicio que está aquí es parecido a ese y quisiera que lo viéramos. Dice que esto está tomado de la página del INEC, aquí está la fuente, y es de la encuesta continua de empleo que el INEC hace todos los años, trimestre móvil, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Entonces, cierre del año pasado prácticamente. Habla sobre el empleo informal. Entonces, dice que del total de personas ocupadas en el país, el 44.8% tuvieron un empleo informal. Es decir, que la persona reporta que está trabajando, pero también reporta que está trabajando en algún empleo informal. ¿Qué serían empleos informales? Pues podría ser alguien como una persona que cuida a un adulto mayor en una casa, o podría ser una persona que hace limpieza en una casa o que trabajan en construcción o ese tipo de cosas, así como por cuenta propia muchas veces. Y luego nos dice que del total de hombres ocupados, 46% están dentro de la informalidad y de las mujeres el 42% están dentro de informalidad. Y estos valores se mantienen sin variación significativa respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, mi pregunta aquí para ustedes, y si tienen ahí una hojita de papel o un documento de Word o así, ábranlo o lo buscan, porque yo quiero que ustedes me digan cómo se puede interpretar este 44.8%. ¿Cómo se interpreta? Voy a redondear que el 45% de las personas ocupadas tuvieron un empleo informal. Entonces, en su hoja de papel o en su documento de Word, expliquen qué significa ese 45%, pero explíquenmelo como si yo estuviera en kinder, o sea, como si fuera para un chiquito muy pequeño. No me digan que es el resultado de una división, porque en kinder no sé dividir. Entonces piensen cómo lo podrían explicar para una persona que no entiende nada de porcentajes. Y ahorita ahí contra la lista hacemos una brief a ver quiénes me leen su explicación. Voy a darles aquí un ratito para que lo veamos o para que lo vean ustedes. Bueno, voy a pausar la grabación mientras ustedes van resolviendo el ejercicio como para que no quede un espacio de tiempo ahí vacío en el video. Ok, chicos, ¿tienen ahí ya algo? ¿Alguna Sí, explicación? profe, pero no sé si está bien. Ok, Nicole, léame la suya, a ver, y ahí vamos viendo cómo nos va. Ok. Sí, profe, yo lo interpretaría como, por ejemplo, que de cada 100 personas, 45 personas trabajan de forma informal. Así es Ajá, esa como es yo una vería muy este buena cuarenta y cinco forma. por ciento. Ok, sí, eso me parece una excelente forma porque no hay que explicar de divisiones ni nada por el estilo. ¿Hay alguien que tenga algo diferente a lo de Nicole, chicos? Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho, dígame, Cristian. Bueno, yo no sé si está bien, ¿verdad? Pero digamos, también se podría interpretar que solamente un 55% entre cada 100 personas son las que tienen la formabilidad de un trabajo el cual se debe mantener conforme los derechos, ¿verdad? De los trabajadores. Entonces, me pareció como importante recalcar esa parte, pero no sé. No, pero sí está bien porque entonces estamos hablando de que si 45% están en informalidad, es importante destacar que solo 55% de las personas están en un trabajo formal, que efectivamente eso también vale la pena recalcarlo. Ahora, el tema es que eso nosotros lo entendemos porque sabemos que el total de los porcentajes siempre suma el 100, pero yo les dije que como si estuviera en kinder. Entonces, en kinder no entiendo porcentajes. Ahora, si usted me dice, bueno, imagínese un grupo de 100 personas, ahí hay 55 que tienen un trabajito formal, que cotiza la caja y toda la historia. Y hay otros 45 personas en ese mismo grupo que tienen el trabajo informal. Entonces, esa es una mejor forma como de visualizarlo, me parece bien. Pero sí Profe, vale la pena ver el opuesto siempre de un porcentaje. Sí. ¿Quién me habló? perdón, Perdón. yo lo puse así, yo no sé si está bien. Puse de todas las personas que se estudiaron en un grupo seleccionado, ya sea provincia o bien cantón, un poquito más de la mitad tienen un empleo formal.
Esa es una forma también de verla, que en este caso está muy bien porque sí, es un poquito más, o sea, más de la mitad. Un poquito más tienen un Profe, trabajo formal. Sí. profe, como usted lo dijo que era para chiquitos de kinder, yo lo que lo pensé fueron, si tenemos 10 galletitas, tendríamos que agarrar 4 galletitas y media y eso nos demostraría cuántas personas son, porque en realidad ellos hablarles de personas no lo van a entender y Podría hablarle en ser, y porcentaje 10 es tampoco. un número, 10 es un número que me imagino más fácil en kinder que imaginarme Exactamente 100. para entenderlo ellos, que es un número más accesible para ellos. Decirle que 100 es muy grande, pero en cambio 10, y la única forma de partir a la mitad era hablar con galletitas Sí, porque partir gente a la mitad no o tiene con, sentido. no sé, sorbetitos, porque si le digo carritos, que no podría partir un carrito a la mitad, o si le digo 10 personas, tendría que partir una persona a mitad, entonces con galletitas es más fácil. Entonces de las 10 galletitas son 4 galletitas y una partida sería el 45%. Me parece una buena forma de explicarlo también. De hecho, el chiste de este ejercicio, o sea, para todos, todo lo que han dicho está bien, digamos, tiene sentido que 45% me cuesta imaginarlo, entonces me imagino más de la mitad o un poquito más de la mitad. Tiene sentido también que hablemos de grupos de 100 y que de las 100 personas, 45 personas estaban en informalidad. Y tiene sentido también cuando llegamos a pensar en grupos más pequeños, 10 o así, no puedo partir a una persona a la mitad, entonces entendemos que es una aproximación nosotros. A nivel de kinder, pues tal vez no, pero ya nosotros sabemos que 4.5 de 10 significa que está ahí como entre 4 y 5. Entonces, que en unos grupos de 10 van a ser exactas 4 y en otros grupos de 10 van a ser exactas 5 y voy a tener muchos grupos de 10 porque toda la población, que pueden ser miles de personas o millones de personas, las dividí en estos grupitos. Entonces, esa visualización de porcentaje, que es agarrar 100 y de cada 100 tomar una parte, es una visualización muy útil y la vamos a estar, pues no sé si la vamos a estar como repitiendo. Yo esperaría no repetirla yo, pero que ustedes en su mente hagan esa visualización cada vez que hablemos de porcentaje. Entonces, sí, esa me parece una forma excelente de demostrar el hecho de partir a una persona a la mitad, pues como con una galleta o algo así, también estaría bien. Entonces, chicos, los que tienen algo parecido a eso, los que lograron imaginarse a toda la población dividida en grupitos de 100 y en cada grupito de 100 haber sacado las 45 personas y decir, estas están en rojo, son los empleos informales, son un montón y apenas un poquito más de la mitad están en empleos formales, esa visualización nos va a estar sirviendo. Que de hecho en la presentación, esa visualización la tenemos por aquí. Aquí yo les dice, para ver si pasa, ok, ahí están las 100 personas y el 45%, la forma más fácil de aprender porcentaje o de entender porcentaje es eso, es sacar el grupito de 100 que cumplen con lo que me interesa. Entendiendo que la población no es solo un grupo de 100, son muchos grupos de 100 que tuve que hacer para imaginar. Entonces, esa parte ahí la tenemos bien. Ok, aquí tenemos otro. Este dato de aquí es también del INEC. Ahí abajo también está la fuente del INEC. Bueno, por lo menos el enlace a la página del INEC. Este es sobre comercio de bienes según régimen aduanero y lo publicaron al cierre de 2021, pero vean que son los datos del cierre de 2020. Entonces, de todo lo que viene aquí, que son las principales exportaciones en zona franca, yo marqué aquí en amarillo la que me interesa, que dice que ¿cómo se puede interpretar que el 18% de las exportaciones de zonas francas fueran instrumentos y aparatos de uso médico? Entonces, con esta misma visualización que hicimos, yo puedo imaginarme que todo lo que sale de una zona franca para exportación lo hago en grupitos de 10 o de 100 productos. Y de cada grupito de 100 productos, 18 de esos productos son algún instrumento o algún aparato de uso médico, que pueden ser catéteres, pueden ser jeringas, etc. Pero entonces ya sabemos que un porcentaje es de cada 100 cosas que me interesan, ese valor, el porcentaje es el grupito de cosas que hacen o que tienen la característica de interés. Entonces, de cada 100 objetos que exporto desde una zona franca, 18 son aparatos de uso médico. Y es nada más como practicar ahí la visualización del porcentaje. ¿Hasta que hay alguna duda, chicos? No, profe, Todo todo claro. bien. Ok, vamos bien. Entonces, vamos con media, mediana y moda.
De las preguntas, el cálculo de la media, todo mundo bien. A la hora de comparar media con desviación estándar, ahí estuvo un poco más, un poco menos bien. Pero bueno, esta parte que venía aquí era repaso de media, mediana y moda. Entonces, media nada más, así vocabulario, acuérdense que media y un promedio común y corriente es la misma cosa, pero en muchos libros de texto se habla de media. Entonces, para que cuando lo vean sepan que es lo mismo que el promedio. Y creo que la mayoría lo calculó bien. Entonces me daban una secuencia de datos. Lo único que yo tengo que hacer para calcular un promedio es sumar todos esos datos y lo divido entre la cantidad de datos que tenga. Entonces aquí teníamos 4 datos, 100, 200, 300 y 400. Sumamos, que esto sería 1000 entre 4 me da 250. Y aquí lo que es importante del promedio, que eso no venía en las preguntas del cuestionario, pero no se les puede olvidar, y eso es súper importante a la hora de hacer herramientas de control estadístico, porque uno no puede solo usar el promedio. Y es muy normal en las empresas que una empresa trate de comparar el promedio de, no sé, de producto bueno que me da un proveedor con respecto del promedio de producto bueno que me da otro proveedor, y toman decisiones solo con los promedios. Y esa es una práctica sumamente mala. Entonces, hay que acordarse que el promedio tiende a deformarse cuando hay un valor extremo. Un valor extremo en un conjunto de datos es cuando los datos andan todos ahí parecidos y hay 1 o 2 o 3 valores que son o muy grandes comparados con los demás datos o valores muy pequeños. Esos serían valores extremos. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto de datos, 100, 200, 300 y 1500, el valor 1500 es diferente a los demás, sería un valor extremo, está muy lejos de los demás. Y si yo calculo con estos datos un promedio, hago la misma historia, sumo 100 más 200 más 300 más 1500 y lo que me da lo divido entre 4, porque son 4 datos. El valor que me da es 525. Y este valor es muy fácil darme cuenta que no está cerca ni de los datos chiquititos, ni tampoco está cerca del dato grande, no representa al conjunto de datos. En cambio, el 250 sí representaba estos datos de aquí. 250 estaba aquí como en medio de los datos grandes y los datos pequeños y no habían datos como muy lejos de 250. En cambio, con 525 sí. El 100 está lejos del 525 y el 1500 también. Entonces, cuando hay un valor extremo, el promedio está deformado, básicamente no lo podemos usar para tomar decisiones porque no me deja darme cuenta de verdad de cómo son los datos. Y si yo no tengo todo el set de datos, si solo tengo promedios, yo nunca sé si el promedio se deformó o no, que eso puede pasar, que yo no tenga la secuencia de datos, sino que solo tenga el 250 y el 525. Y solo con esos dos valores hay gente que toma decisiones sin saber de dónde nació el valor. Entonces eso es muy peligroso a la hora de hacer control estadístico de procesos o control estadístico de calidad. Trabajar solo con promedios es algo que vamos a evitar. Aquí por si acaso está la mediana, porque la mediana es el valor que está en medio de todos los datos cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Entonces, si yo tengo estos datos 200, 100, 70, 300 y 155, la mediana dice que primero cuando se ordenan todos los datos de menor a mayor, entonces eso es lo primero que hay que hacer, ordenar los datos. La mediana va a ser el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces ya ordené los datos y aquí en medio de los datos está el 155 que me dejaría dos datos menores a él y dos datos mayores a él. Entonces nada más recordatorio que la mediana es ese valor, el que está en el medio del conjunto de datos cuando los ordené de menor a mayor. Y el chiste de la mediana es que a veces el promedio no sirve, entonces yo no puedo decir que los datos son aproximadamente de 250, eso es lo que hace un promedio, es una aproximación. Si el promedio no sirve, yo sí puedo usar la mediana, porque yo puedo decir que la mitad de los datos son menores a 155 y que la otra mitad son mayores a 155. Y a la mediana no le pasa nada cuando hay valores extremos, por eso a veces la usamos cuando el promedio no está funcionando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo otro conjunto de datos parecido al anterior, pero aquí está el valor 5000, que es muy grande.
pero igual yo ordeno los datos de menor a mayor y vean que lo único que yo hice fue cambiar el valor de 300 que tenía antes por el valor de 5000, pero la mediana sigue siendo el mismo valor, el 155, y la mitad de los datos son menores al 155 y la mitad mayores. Y si el conjunto de datos era impar, si no tengo 5 valores así para encontrar uno en el medio, sino que solo tengo 4 o tengo 20, entonces busco los 2 valores que quedan en el centro del conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tengo un ordenado, son 4 valores, entonces hay 2 valores que están en el centro y la mediana sería el valor que queda en medio de esos 2, es decir, el promedio de esos 2 datos. Entonces, si el promedio se nos echó a perder, usamos medianas. Y luego está la moda, que esta es nada más el valor que se repite más. Pueden ser datos numéricos, como aquí que tengo 202 veces, o la moda es la única que puedo usar cuando el conjunto de datos es para una variable cualitativa. Cualitativa eran las que son normalmente texto. Entonces, todas las anteriores que hemos visto son cuantitativas, son números. Pero si yo tengo algo como esto en una encuesta de opinión, por ejemplo, o algo así, o actualización de datos de clientes o demás, puedo usar modas, que es el valor que más se repite, y puede ser una palabra, como aquí, que el valor que más se repite es casado. Entonces, esas son medidas centrales. Media, mediana y moda me dejan imaginarme más o menos dónde está centrado el conjunto de datos o alrededor de qué valor gira como ese universo de datos. Ahora vamos a ver desviación estándar, que está en el cuestionario, sí necesita fuertemente ser repasada. Entonces, vamos a verla en detalle. Ok, ¿cuánto lleva esta cosa grabando para ver? Todavía nos queda un ratito. La desviación estándar, lo que nos quedan son 10 minutos. Hagamos una cosa, como la desviación estándar sí la quiero ver completa y con calma y la tenemos que pegar con lo que es la curva normal, que también lo necesitamos ver. Vamos a dejar esto hasta aquí. Ya vimos como el repaso de los temas en los que pasamos así rapidito y ahora vamos a ver los que vamos a ir viendo en profundidad. Entonces, vamos a dejar de grabar esta y vamos a finalizar esta llamada, chicos. Los vídeos los voy guardando, apenas tengamos aula virtual se los voy a pasar todos, es que por correo es una locura, son muy pesados. Y vamos a empezar otra llamada con la parte de desviación estándar y la parte de la curva normal, que esas sí las tenemos que ver bien en detalle. ¿Listos? Sí, profe. Se unen en el mismo enlace, chicos, ya saben. Ok.